Buen día para todos, para todas. Ante todo, agradecer al equipo organizador del Congreso, a toda la gente que está colaborando para que se pueda llevar adelante esta instancia, personificarlo en Raúl, Mabel, Noris, en Erika y en todas las personas que me han recibido hasta el momento, pero agradecer porque estoy más que cómodo, así que eso. Con Ojos Nuevos es una experiencia que se transformó en un libro, o un libro que recoge una experiencia de trabajo. Entre los años 2006 y 2011 aproximadamente, en una escuela diocesana de Merlo Moreno, trabajamos en un formato educativo que nos permitió incluir curricularmente algunas problemáticas sociales que veíamos que atravesaban las y los adolescentes de la zona. Es una experiencia que se desarrolló en lo que era en su momento los últimos años de la escuela primaria en la Ley Federal de Educación, es decir, en sus inicios esta experiencia incluyó lo que era séptimo, octavo y noveno de EGB y los primeros años de la secundaria, y luego atravesamos el cambio de legislación, entonces ocupó los 6 años de la enseñanza secundaria. Concretamente, esta experiencia, al momento de presentarla, sería fundamental recorrerla desde 3 preguntas. Y que la última pregunta sea ¿qué hicimos? ¿Por qué razón? Porque mucho más importante, creo, que el qué hicimos es por qué lo hicimos y cómo. Es decir, soy un convencido de que las experiencias en sí no son posibles de replicar. ¿Por qué razón? Porque toda experiencia surge en un contexto determinado, con actores determinados, con situaciones determinadas, y eso hace que sea imposible reproducir las mismas condiciones para llevarla adelante. Entonces, más allá de contar la experiencia concreta que llevamos a cabo, que será la última parte, me parece mucho más importante preguntarnos el por qué, cuál era nuestro punto de partida, cuáles eran las preocupaciones que teníamos, cuáles eran las realidades que veíamos y cuáles fueron los criterios que nos permitieron diseñar un formato educativo concreto que son unos itinerarios. Luego de eso, luego de este por qué y de este cómo, ahí sí, compartir algunas herramientas concretas del qué fue lo que hicimos como experiencia educativa concreta, pero que sería imposible pensarla sin haber recorrido las 2 partes anteriores. Y en este sentido, lo primero que teníamos como punto de partida era nuestro contexto social, cultural, económico, político. El partido de Merlo era, de acuerdo a los datos oficiales, en el año 2005, la zona de la provincia de Buenos Aires con mayor desvinculación del sistema educativo. Eso era un dato concreto que teníamos. A su vez, el barrio argentino de Merlo, que era donde nosotros desempeñábamos nuestra tarea educativa, era como zona la zona que registraba la mayor cantidad de denuncias por violencia dentro del partido de Merlo. Y a su vez tenía también el mayor número de consultas médicas por consumo de sustancias psicoactivas. Es decir que tenía una serie de estadísticas que eran preocupantes. Y esa era la realidad en la que nos encontrábamos insertos. No sé si tuvieron ocasión de ver la película Escritores de la Libertad, que está ahí recuadrada. Si no la vieron, mírenla, está muy buena. Pero tiene la particularidad de recoger en algo lo que nosotros atravesábamos diariamente en las escuelas. Era muchas veces entrar a clase y preguntarle cómo le fue el fin de semana y que la respuesta fuera, mataron a mi tío, se llevaron preso a, internaron a. Era una serie de elementos que hacían que la situación de enseñanza-aprendizaje fuera difícil de sobrellevar si no incluíamos eso como parte del contenido educativo concreto. Además, otro componente fundamental
tenía que ver con que en muchos casos la población de niños, niñas y adolescentes que venía al centro educativo era gente proveniente o de países limítrofes o de provincias del noreste o el noreste del país, recién llegados, lo cual también añade un componente de lo que implica la subjetividad de la persona que está llegando a un territorio nuevo, que necesita encontrarse con pautas culturales, con formas de funcionamiento de un barrio, con una cultura de origen que muchas veces era menospreciada por el sistema educativo formal, y que de alguna manera teníamos que poder compaginar toda esa diversidad si queríamos hacer algo efectivo. Y ligado a eso, lo que nosotros veíamos era que la escuela tal y como la estábamos asumiendo no podía dar respuestas a lo que veíamos. Algunos autores hoy en día están hablando de la obsolescencia programada del sistema educativo. No sé si han escuchado hablar del término obsolescencia programada, seguramente sí. Es un concepto que surge sobre todo desde la ingeniería industrial. La obsolescencia programada es el formato que tienen determinados productos para caducar en su uso después de un periodo determinado de tiempo. Se comienza a utilizar este formato con las lámparas eléctricas, por eso la imagen. Thomas Alva Edison, las primeras lámparas tenían una vida útil de entre 1800 y 2000 horas de duración. Y 10 años después de su primer lanzamiento, todas las compañías fabricantes de lamparitas eléctricas se ponen de acuerdo para reducir su duración a 1000 horas. ¿Por qué? Porque si no el negocio no era rentable. Sobre todo fue la obsolescencia programada lo que hizo que después de la crisis del 30 el sistema económico norteamericano volviera a resurgir, sobre todo con la industria del nylon y con algunas industrias que reproducían repuestos electrónicos, programaban la duración de la vida útil del producto. ¿Por qué razón? Porque asumían que si el producto era eterno, el sistema se desarmaba, se desarticulaba, no podía subsistir como tal. Muchos autores hoy en día hablan de la obsolescencia programada del sistema educativo. ¿Por qué razón? Porque dicen que el sistema educativo fue pensado en un contexto histórico en el cual el objetivo principal era la universalización de la enseñanza, que si bien hoy día no podemos decir que esté garantizada, tampoco es un problema preocupante, sobre todo en los niveles inicial y primario. ¿Sí? O sea, cuando pasamos o transitamos lo que es la enseñanza media, los índices de desvinculación empiezan a aumentar, pero fundamentalmente las cuestiones originales que dan sentido al sistema educativo tal y como lo conocemos no son las mismas que en el contexto en el que el sistema educativo surge. Podríamos decir, de alguna manera el sistema educativo está caducando. Sin embargo, se reacomoda, se reajustan, se hacen reformas curriculares y todo eso permite que siga en funcionamiento. Y un funcionamiento que muchas veces nos deja una sensación de vacío, sobre todo cuando lo ponemos en diálogo con algunas realidades en algunos contextos sociales y culturales específicos. Concretamente les comparto, no sé si se van a llegar a leer, cuando empezamos a trabajar en esto, les pedimos a los alumnos de la escuela, alumnos y alumnas, que narraran cómo era un día de su vida. Obviamente las narraciones son muy extensas, tienen un montón de detalles, un montón de elementos, pero recortamos algunas frases que nos llamaban la atención o que de alguna manera nos preocupaban y que tenían que ver con cómo concebían ellos, cómo veían ellos a la institución educativa. Alguien, no tenemos registrado en este relato si es varón o si es mujer, de 15 años dice: me levanto a la mañana, voy al colegio donde me aburro hasta el momento que salgo o que me molesto o que molesto en clase. Emilio, de 15 años y 11 meses, dice: me levanto el miércoles a las 6:30 de la mañana para ir al colegio, desayuno, me cambio, tipo 7 salgo de mi casa, llego al colegio tipo 7:10, me embolo realmente y salgo a las 16. La Cuervita, de 15 años y 6 meses, dice: me levanto a la mañana, generalmente a las 6:30, si no tengo que estudiar, si no me levanto a las 5, me cambio, me lavo la cara y los dientes, me peino, desayuno y me voy al colegio con mi hermana Karin. Después de permanecer encerrada en el colegio estudiando durante 6 horas, salgo feliz con mis amigos.
Pichu, de 15 años, dice: luego a las 13 salgo para el colegio, hay días que me gustan más que otros, los lunes los detesto, los demás no tanto. Me gusta el colegio porque parece re bueno poder tener un lugar para los amigos, para charlar. Es decir, más allá de lo que nosotros podíamos llegar a ver a nivel estadístico, a nivel de sensaciones, los mismos adolescentes nos confirmaban que en la realidad educativa había algo que no terminaba de conectar con lo que a ellos les estaba pasando. Y frente a esto nos surgió la pregunta de ¿qué hacemos? Y surgió en nosotros la convicción de que tenemos una responsabilidad como docentes, como ciudadanos, como seres humanos de hacer algo diferente. Decía Einstein, si queremos obtener diferentes resultados, no continuemos haciendo permanentemente lo mismo. Bueno, algo teníamos que modificar en lo que estábamos haciendo y sentíamos que algo podíamos hacer. Y algo que no fuera ni una pretensión de querer solucionar todo lo que vivíamos en ese contexto sociocultural. No podemos solucionar todos los problemas de cada uno y cada una de los adolescentes con los que nos encontrábamos. Sabíamos que no lo podíamos hacer, pero sí sabíamos que no podíamos y no debíamos quedarnos de brazos cruzados. Esa imagen que está ahí, esa pintura, se llama El Ícaro. Es de Matisse, un pintor francés de primera mitad del siglo XX, y narra un poco el mito de Ícaro y Dédalo. Quizás lo conocen, Ícaro y Dédalo son presos en Minos, en la ciudad de Minos, en el interior del laberinto que el mismo Dédalo había diseñado para el rey Minos, como forma de que el Minotauro no escapara. El rey Minos los encarcela a los dos en el laberinto porque él, Dédalo, era el único que sabía la salida, entonces lo obliga a perderse allí dentro. Y Dédalo, que era ingenioso, lo que logra hacer es fabricar unas alas con plumas de aves y cera de abejas para escapar volando de ese laberinto. Pero le dio a Ícaro la instrucción de que no podía volar demasiado bajo porque se chocaría contra los muros de la ciudad, ni demasiado alto porque el sol podía llegar a calentar la cera de las alas, derretirlas y con eso caer. Me parecía que era una linda imagen para mostrar la posición que podemos o no ocupar como docentes. No podemos ser omnipotentes, no podemos volar tan alto como para acercarnos al sol. Sabemos que hay cosas a las que no vamos y no nos corresponde dar respuestas. Pero eso también puede ser una excusa muy amable y muy fácil para no hacernos cargo de las responsabilidades que sí nos correspondería como docentes hacer, como ciudadanos hacer y como instituciones educativas en el marco de una sociedad de derechos hacer. Es decir, a nosotros nos corresponde educar y tenemos la obligación de educar. Y de hecho tenemos la obligación, si alguna problemática se nos plantea en el marco de nuestras instituciones educativas, tenemos la obligación legal de hacer algo con ella, sea una denuncia o sea una intervención vinculándonos con las instituciones que corresponda hacerlo. Pero creo que este equilibrio entre la omnipotencia y la impotencia es lo que nos permite decir qué podemos hacer que realmente sea significativo y que dé una respuesta a lo que están viviendo las y los adolescentes. ¿Alguien quizás haya tenido la oportunidad de estar en Tucumán alguna vez? Si conocen el Rulo, en Tucumán es un monumento, una obra arquitectónica que está en el cerro, creo que se llama San Jorge. Yo fui una vez, me contaron esta historia, no sé si es cierta, pero me la contaron también que me la creí. Dice esta historia que cuando querían hacer una ruta, un camino que atravesara el cerro San Jorge, comenzaron a hacerlo simultáneamente desde la cima del cerro y desde la parte de abajo del cerro. ¿Se imaginan lo que pudo haber ocurrido en ese momento? Cuando se encontraron los dos caminos, el camino superior y el camino inferior, quedaba un desnivel de 1,5 metros de altura. Cosa que no es tan grave en ingeniería, pero lo suficiente como para que un auto se mate, digamos. No el auto, sino quienes van adentro del auto, un desnivel entre 1,5 metros entre un camino y otro.
Entonces el ingeniero que estaba supervisando la obra se le ocurrió hacer el rulo, que es una especie de obra de ingeniería en la montaña que tiene una serie de vueltas, algunos túneles, y que en definitiva no fue algo planificado inicialmente en el diseño de la obra, sino que fue un parche en un momento determinado, que con el correr de los años se transformó en una de las principales atracciones turísticas de Tucumán y en una obra de ingeniería maravillosa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si el sistema educativo está en un plan de obsolescencia programada, tenemos que animarnos a hacer rulos en el sistema educativo. Tenemos que animarnos a hacer experiencias educativas innovadoras, que serán concretas, que serán chicas, que no responderán necesariamente a los diseños originales. Pero no tengamos duda de que si valen la pena, pueden llegar a ser la experiencia más maravillosa que nosotros atravesemos como docentes y que nuestros alumnos y alumnas puedan atravesar en el marco de su tránsito por el sistema educativo. Animémonos a hacerlas. Dicho esto, concretamente comparto algunos principios. Dijimos, bueno, queremos hacer algo, queremos incorporar de alguna manera algunas problemáticas sociales dentro de lo que hacemos en clase. Queremos porque nos parece que tenemos que hacerlo, porque nos parece que vale la pena, porque nos parece que no podemos seguir así. Entonces nos preguntamos cómo lo vamos a hacer, cuáles son los principios o cuáles son las claves de fondo que no quisiéramos perder de vista al momento de pensar en qué concretamente hacer. Y estos principios podríamos resumirlos, o los resumimos en su momento, en 5 criterios, 5 principios, valga la redundancia, 5 claves, que para nosotros tenían que permear todo lo que diseñáramos, todas las experiencias que realizáramos. Opciones antropológicas, un criterio de reciprocidad, asumir el aprendizaje como una experiencia multidimensional, saber que la evangelización es un diálogo y privilegiar el espacio de la clase. Voy a puntualizar unos minutitos breves, pero unos minutitos en cada uno porque me parece que es fundamental para entender el por qué, justamente, para entender el qué, concretamente, el cómo de cada uno de estos principios. Conocen la película Tiempos Modernos de Chaplin, una obra fantástica que te permite ver al ser humano en toda su dimensión. El uso del cuerpo, el proceso interno que una persona va realizando en la sociedad en la que se encuentra, su relación con el entorno político, con el entorno cultural, hasta el desarrollo de su espiritualidad que se puede ver plasmada en una obra en blanco y negro absolutamente sin diálogos. Comprendíamos al ser humano como una unidad bio, psico, socio, eco, ético, espiritual, es decir, sabíamos que no podíamos generar una propuesta educativa si no generaba una relación distinta de los adolescentes con su propio cuerpo, con el cuidado de su cuerpo, con el conocimiento de su cuerpo. Sabíamos que no podíamos generar una propuesta educativa si no tenía en cuenta las instancias afectivas, los procesos psicológicos, los procesos cognitivos, los conceptos que ellos tenían que saber en el marco del sistema educativo. Sabíamos también que no podíamos desconocer que son adolescentes que tienen relaciones humanas con otras personas, que tienen un entorno familiar, que tienen un entorno social, un entorno comunitario, a su vez que tienen una relación con el entorno cultural y hasta ecológico, si se quiere, que tienen la posibilidad de decidir éticamente qué quieren hacer, que tienen la posibilidad de elegir en libertad en el marco de los condicionamientos que tienen y que también es necesario que conozcan cuáles son los condicionamientos que tienen, no para que se dejen abrumar por estos condicionamientos, pero sí para poder ver cuáles son los márgenes de libertad que estos condicionamientos efectivamente les permiten implementar. Y a su vez sabemos que las y los adolescentes vienen de un origen, que en este caso, como les compartía antes, este origen está sumamente vinculado en la mayoría de los casos a Bolivia, a Perú, a Paraguay, a provincias del noroeste o del noreste argentino, con pautas culturales, con formas de funcionamiento específicas. Y que a su vez tienen el derecho a soñar,
Entonces, que además de ser una unidad de cuerpo, de mente, de relaciones, de entorno, tienen memoria y tienen sueños, tienen raíces en sus espaldas y tienen la posibilidad de decidir qué quieren hacer con sus vidas. Asumíamos que el ser humano era eso y asumíamos que queríamos generar una práctica educativa desde la reciprocidad. Vi recién ahí atrás el libro Pedagogía de la Reciprocidad de Alberto Ibern. Si tienen ocasión de mirarlo o si lo tienen en sus casas es muy recomendable. La reciprocidad, la mejor forma de ilustrarla para mí es este breve cuento de Macedonio Fernández. Macedonio Fernández, un autor argentino de principios del siglo XX, que en un cuento breve que se llama Encabezamiento de Drama, dice que en la aldea cilcasiana de Delitum, la muchacha Quina se sobresaltó viendo acercarse una laucha a la sartén y como acto primo le tiró un pequeño palito que tenía en su mano, muy difícil de dirigir como proyectil, que sin embargo acertó en la cabeza de la laucha que quedó redonda. Entretanto, en Roma, en el intervalo de ver la lucha y acertarle Quina el golpe, Julio César recibía la segunda puñalada de Casio. Como se ve, no solo en Roma se han dado grandes sucesos. Este cuento de Macedonio Fernández para mí es muy hermoso porque nos pregunta en definitiva cómo construimos el relato de qué entra en el sistema educativo y qué no entra, qué es valioso y qué no es valioso. ¿Por qué razón los relatos de mis abuelos, por qué razón el vecino que fundó el barrio, no puede ser un agente que nos brinde información fundamental para poder trabajar en los procesos educativos? ¿Por qué razón el médico viene una vez al año, con suerte, si es que viene a la escuela a contar algo que para él es importante contar? ¿Por qué razón los saberes familiares, las tradiciones, las creencias, los mitos populares no tienen un lugar de reflexión? Creemos que la reciprocidad nos permite ubicarnos a todos los actores del fenómeno educativo en un plano de igualdad, en un plano de diálogo, en un plano en el que tus saberes se complementan con los míos. Y solamente en un plano de complementariedad de saberes es que podemos efectivamente cualificar lo que estamos haciendo y darle sentido a nuestras experiencias en el marco del sistema educativo. Siguiente principio, la multidimensionalidad del aprendizaje. No voy a detenerme demasiado en esto, pero el aprendizaje no puede seguir pensándose en compartimentos estancos. Acá seguramente hay docentes o estudiantes de asignaturas específicas y seguramente estén apasionados y apasionadas por la asignatura que enseñan, y eso es hermoso. Pero también es real que la especialización de los saberes tiene el riesgo de que muchas veces podemos mirar los fenómenos desde un único lente, desde una única perspectiva, y perdernos la riqueza que puede traer la complementariedad de miradas. Este cuadro, esta pintura que está a la derecha, se llama La balsa de la medusa. Es una pintura de un francés, Géricault, principios del siglo XIX, y me parece extraordinario, es terrible en realidad, pero cuenta la historia del naufragio de un barco. El barco La Medusa sale desde París con destino, desde París no, porque no había puertos en ese momento, pero sale desde Francia con destino a Mozambique, porque como resultado de la paz de París de 1816, Mozambique volvía a ser colonia francesa. Entonces el barco sale con un contingente de barcos detrás a gran velocidad. Pero el capitán de ese barco era un inexperto. La monarquía francesa, que había sido restaurada recientemente, lo pone por un acomodo político y el capitán hace que el barco encalle. La balsa de la Medusa muestra qué pasó con los pocos sobrevivientes de ese naufragio, ya que el barco no tenía la cantidad de botes salvavidas que debiera haber tenido.
ya que la tripulación del barco, el capitán incluido, buscaron salvarse a ellos mismos en los botes en vez de rescatar al resto de los tripulantes. Fue una vergüenza nacional para Francia lo que ocurrió con la Medusa, y el pintor francés Géricault, que estaba buscando acceder a la fama, utilizó ese hecho para lanzarse a la fama como pintor. A modo de ejemplo solamente, esta pintura podría usarse para estudiar historia, para estudiar Revolución Francesa, para estudiar arte, para estudiar qué pasa con el cuerpo humano en contacto con el agua, porque vemos de hecho el desgaste de los cuerpos en la pintura. No sé si se llega a ver desde la distancia, pero si tienen ocasión de mirar el cuadro. Es decir, un solo elemento mínimo como una pintura puede estudiarse desde por lo menos 8 disciplinas diferentes. En matemática, de hecho, hay todo un estudio de este cuadro que permite ver cuáles son las proporciones simétricas de la pintura y en qué medida en cada fragmento se corresponden o no con la realidad. Es decir, cualquier fenómeno de la realidad puede ser abordado por todas las disciplinas curriculares por las que queramos mirarlo. Solamente tenemos que pensar cómo. Teníamos en claro que queríamos mirar el lugar de la evangelización como un diálogo intercultural. Es decir, queríamos hacer un aporte como escuela católica que éramos y que en ese momento estaba llevando adelante esta propuesta, no adoctrinando en el mal sentido de la palabra, no imponiendo una forma de ver el mundo, sino asumiendo que la voz de la Iglesia es una voz más que entra en diálogo con un conjunto de miradas, de formas de entender el mundo, y que las y los adolescentes tienen la capacidad y tienen el derecho de hacer su propia síntesis en función de todas las voces que escuchan. Es decir, esto no implica diluir nuestra identidad creyente, por el contrario, implica reforzar nuestra identidad, pero asumir que nuestra identidad es valiosa para los que creemos en ella, y para quienes no creen en ella es una voz más que se inserta en un diálogo entre diferentes cosmovisiones. Esa clave de diálogo intercultural nos parece que era muy importante para entender cómo trabajar la evangelización. Por un lado, porque este tiempo, sentimos, le regala a la evangelización algunos desafíos concretos que están puntualizados en estas 4 frases. Un desafío es realizar una narración de la experiencia creyente más armonizadora, que trascienda lo racional, que trascienda lo volitivo, que integre lo espiritual, que integre las cosmovisiones, que integre el silencio, que integre nuevas formas de entender la experiencia creyente. A su vez sentíamos que era un desafío para enriquecernos desde las perspectivas fundacionales de nuestra experiencia creyente, rompiendo algunas tradiciones que identificaban únicamente a la Iglesia con la cultura occidental. Es decir, sentíamos que en diálogo con adolescentes, que en muchos casos eran descendientes directos de pueblos originarios, el relato occidental que muchas veces podíamos llegar a adoptar como Iglesia no nos ayudaba a ir al diálogo. Y sin embargo teníamos en nuestra tradición sagrada muchas prácticas que tienen que ver con otras formas, con otras cosmovisiones, que vienen incluso desde el pueblo hebreo y que pueden ser muy valiosas para poner en diálogo con otras culturas. A su vez, sentíamos que teníamos que encontrar una inspiración cristológica que nos permitiera contactarnos con la ética más profunda desde la cual abrirnos al diálogo. Una ética transpersonal, universal, dejando de lado cierta tendencia a regular comportamientos, es decir, creer que detrás de los valores que como Iglesia profesamos hay una verdad profunda que puede ser puesta en diálogo con cualquier otra cultura, porque de hecho hay estudios realizados por Seligman y por otros psicólogos que demuestran que los grandes valores de las grandes tradiciones sagradas son los mismos, son 7. ¿Sí? No, en este momento no sabría decir exactamente cuáles son los 7, pero de hecho lo he leído en su momento. Todas las culturas y todas las tradiciones sagradas de la humanidad coinciden en los mismos principios y valores. Y finalmente sentíamos que era necesario desarticular una cierta lógica de pastoral entre comillas, en la cual se estancan los roles de pastor y de oveja.
y en los cuales hay alguien que es depositario del saber y la verdad y alguien que es visto en un plano de desigualdad en el cual solamente tiene que aprender y escuchar. Y sin embargo, si nosotros asumimos que la evangelización es un diálogo, nos pone a todos como sujetos en un plano de igualdad, en el cual compartimos nuestras creencias, compartimos nuestra forma de ver el mundo y hacemos síntesis con aquello que para nosotros es realmente significativo. Queríamos mirar la evangelización entonces de este modo. Y finalmente el último principio, pero que para nosotros también era fundamental, era que queríamos trabajar en clase, en la clase. Es decir, no la clase como lugar físico, sino la clase como lugar conceptual, digamos. Veníamos de experiencias educativas, muchas y muy valiosas, de pastoral juvenil, de grupos de teatro, de grupos juveniles de distintas características, de cine-debate, un montón de experiencias que se desarrollaban en las escuelas, pero que pasaban totalmente por fuera de la clase. Es decir, todo lo lindo, todo lo valioso, todo lo que a los adolescentes los entusiasmaba, todo aquello que evaluaban como positivo, estaba por fuera del horario curricular. No queríamos eso. Es decir, no es que no hubiera materias que les gustaban más, no pasa por ahí, pero sí pasa por decir, cuando les preguntabas qué es lo más lindo que te ofrece el colegio, el taller de teatro, el fútbol de tarde, es decir, todas experiencias que pasaban por fuera del horario curricular. Queríamos que estas experiencias fueran en clase, fueran en el horario curricular, fueran experiencias que fueran integradas enteramente a la práctica educativa. Entonces, ahora sí, ¿qué hicimos? Hicimos 6 itinerarios, 1 por año, itinerarios de 1 mes de duración. Itinerarios que cada uno de ellos abordaba una problemática social diferente. Ahí están enumerados. En primer año, el trabajo con las raíces culturales, con cómo podés vos, desde tu experiencia de niño, niña, adolescente, recuperar tu origen, recuperar de dónde vienen tus ancestros, valorar la cultura del lugar en el que venís, valorar la cultura del lugar en el que estás hoy. En segundo año, la violencia, trabajar qué es la violencia, trabajar cuáles son las manifestaciones de violencia que hay en el entorno, trabajar cuáles son las herramientas que podés poner en juego para evitar situaciones de violencia, para protegerte ante situaciones de violencia o para actuar en caso de verte expuesto a situaciones de violencia. En tercer año, adicciones. Por un lado, mirar el fenómeno, ver por qué se produce, tratar de comprender qué es lo que le pasa a una persona cuando se encuentra en una situación de un consumo problemático de sustancias. Y por otro lado, adquirir herramientas que me permitan comprender o saber qué hacer y cómo actuar frente a una situación de un consumo problemático de sustancias, mío o de algún amigo, de algún familiar. En cuarto año, el trabajo de la sexualidad desde una clave de cuidado del cuerpo, de cuidado de la intimidad, de cuidado de las enfermedades de transmisión sexual. En quinto año, una nueva mirada sobre la sexualidad, pero ahora desde una perspectiva de género, sobre todo en una sociedad y en una cultura que combinaba mucho rasgos muy fuertes, patriarcales en su forma de funcionamiento, con altos índices de violencia de género, pero a su vez una cultura fuertemente matriarcal, porque curiosamente, y más allá de esto que les decía antes, el lugar de la madre tenía un protagonismo que a nosotros nos llamaba mucho la atención. Entonces, en medio de ese escenario, ¿cómo poner en juego la violencia, la identidad de género, la orientación sexual y los roles y los vínculos de pareja, sobre todo, en el medio de este escenario? Y en sexto año, los sueños y la narración de sí, como la posibilidad de decir, bueno, en el entorno social en el que estoy tengo la posibilidad de proyectarme más allá de cualquier condicionamiento, asumiendo los condicionamientos que tengo, asumiendo que vengo de un lugar con ciertas características socioeconómicas que evidentemente no me permitirán poner en juego algunos proyectos, pero que igual puedo hacer algo. Si me hundo en el derrotismo no puedo hacer nada. 1 mes de trabajo, aproximadamente,
queríamos itinerarios que no fueran eternos, que no se desgastaran con el tiempo, queríamos hacer procesos educativos que no cansaran a los adolescentes a medida que los iban realizando. Entonces los organizábamos en un promedio de 4 semanas, una primera semana con una jornada de lanzamiento en la que se presentaba la temática, 2 semanas de trabajo desde las distintas asignaturas curriculares, fundamentalmente la primera semana destinada a mirar el fenómeno y una segunda semana destinada a mirar herramientas para actuar en relación a este fenómeno, y en la última semana 2 procesos, por un lado la evaluación, una evaluación por asignaturas y una evaluación integral, es decir, una evaluación mirada desde las 2 dimensiones, y finalmente un producto de intervención territorial, es decir, queríamos que cada itinerario terminara con algo que llegara al barrio. Por un lado porque el barrio se lo merecía y por otro lado porque los adolescentes se lo merecían. Se merecían ver que lo que eran capaces de hacer era transformador también. Entonces cada itinerario terminaba con un producto de impacto territorial, que en la experiencia fue desde pedir al municipio que armara una plaza, programas de radio, folletos, obras de teatro callejeras, diferentes formatos que implicaban el poner en movimiento y en acción lo que habían aprendido en clase. Experiencias adentro y afuera de la escuela, es decir, queríamos trabajar en clase, lo decíamos antes, pero también queríamos que la escuela fuera la oportunidad de conocer otras realidades, de ir al teatro, de ir a la policlínica, de que el médico venga a la escuela, de que el vecino que está tirado todos los días con un cartón de vino pueda contarnos por qué él fue el que fundó el barrio y que entonces podamos desestigmatizarlo como un viejo borracho y podamos ver que en realidad tiene una dosis de heroísmo lo que ha sido su historia y que su relato también se ha integrado, que podamos ir a, por ejemplo, el centro de salud, la casa de rehabilitación de adicciones, es decir, cómo podemos generar experiencias que para trabajar los contenidos curriculares nos pongan en diálogo con otros actores institucionales con los cuales necesariamente nos tendríamos que vincular. Y fundamentalmente el equipo de trabajo, es decir, no podíamos pensar estos itinerarios educativos sin la complicidad de la biología, de la física, de la química, de la historia, de la matemática, de la geografía, de la catequesis, de la educación física. Es decir, a lo largo de los 6 itinerarios desarrollados, concretamente tuvimos el apoyo de casi todo el plantel docente. No necesariamente todos en todos los años, pero sí que en los 6 itinerarios que llegamos a hacer a lo largo del periodo de tiempo que les contaba, efectivamente todas las áreas del conocimiento participaron de alguna u otra propuesta. Y esto creemos que es una riqueza. ¿Por qué? Porque es lo que efectivamente nos permite abordar los fenómenos desde una mirada multidimensional. Y entonces, simplemente a modo de ejemplo, compartir algunas cuestiones del itinerario de adicciones, pensado inicialmente para tercer año. La jornada de inicio, más pensada, no dudo que se llegue a leer, pero les cuento a grandes rasgos, una jornada de inicio más pensada en cómo comprender el fenómeno de las adicciones teóricamente, cómo poder mirarlo desde lo que pasa a un sujeto, cómo mirar la realidad de las adicciones desde una mirada de la complejidad. Después 2 semanas de trabajo, un poco desde la clave que les contaba anteriormente. La primera semana destinada a que las diferentes asignaturas trabajen curricularmente qué son las adicciones, cuáles son sus impactos, cuáles son sus efectos, tratar de mirar el fenómeno más analíticamente. Y en la tercera semana de itinerario, es decir, la segunda semana de clases propiamente dicha, trabajar en herramientas concretas, es decir, desde las diferentes asignaturas, qué podés hacer si estás en esta situación, qué herramientas tenés que poner en juego si estás en esta situación. Y concretamente en la jornada final, la evaluación desde estas 2 perspectivas, se evalúan los contenidos curriculares trabajados en cada una de las asignaturas y se evalúa también una perspectiva más global de qué es lo que el itinerario, en definitiva, te dejó a modo de aprendizaje concreto. Les comparto ahí algunas claves teóricas que trabajábamos, esto de mirar el fenómeno de las adicciones desde la complejidad,
Y concretamente esto asumo que no se va a ver, pero son transcripciones de las diferentes asignaturas. Por ejemplo, en biología o en físico-química teníamos como objetivo favorecer el reconocimiento y la apropiación de los aspectos fisiológicos y psicológicos que entran en juego en el fenómeno de las adicciones, favorecer el reconocimiento y la apropiación de pistas para la prevención y la asistencia de cuestiones vinculadas a este fenómeno. En lengua y literatura, favorecer los procesos de expresión personal. De hecho, la etimología de la palabra adicción es lo no dicho, por eso la expresión, analizando diferentes recursos literarios, reconocer la necesidad de la comunicación humana, valorándola como una herramienta fundamental de la cultura del ser humano como especie. Desde la matemática, apropiarse de las herramientas de la matemática para el conocimiento de la realidad del barrio, o sea, inicialmente un trabajo básico de estadísticas, de conocer el impacto de las adicciones en el territorio, pero después también utilizar las herramientas matemáticas seleccionando modelos y estrategias de resolución que permitan resolver situaciones problemáticas, justificando los procedimientos utilizados y desarrollar la capacidad de reconocimiento, análisis, interpretación y argumentación frente a los problemas. Es interesante en esto de matemática una perspectiva que encontramos, que es que nos permitía comprender la matemática como generadora de herramientas y estrategias de pensamiento. Es decir, la matemática como la asignatura privilegiada para poder pensar diferentes alternativas para la solución de problemas. Y que vos tengas la capacidad de, frente a un problema, encontrar diferentes vías de solución desde la matemática, sentimos y estábamos convencidos, genera una habilidad cognitiva que en la medida en que uno es capaz de explicitarla, puede implementarla también en otros ámbitos de la vida cotidiana, como por ejemplo, qué diferentes estrategias puedo utilizar si mi hermano es un adicto a la pasta base, por ejemplo. Trabajo desde educación artística, con diferentes contenidos también, desde la geografía, desde la historia, es decir, cada una de las asignaturas sentíamos que tenía un aporte específico que podía ayudarnos a mirar este fenómeno y a comprenderlo en toda su globalidad. Acá tenemos la pauta de evaluación, concretamente que trabajábamos. Básicamente tenía 3 puntos de vista. Primero, recuperar lo vivido en cada una de las materias y actividades realizadas a lo largo del itinerario. Por otro lado, caer en la cuenta de los aprendizajes más personales que el itinerario le generó a cada uno. Y por otro lado, una evaluación de los alumnos, las alumnas respecto del proceso vivido. Esas eran las claves desde las cuales queríamos evaluarlo. Este era un poco el formato que utilizábamos. Y después entrábamos en el proceso de diseño de una herramienta de intervención territorial, que concretamente tenía que ver con quiénes están necesitando escuchar estos aprendizajes que nosotros tuvimos en clase y cuál puede ser una manera creativa de llevarlo a cabo, esa transmisión de saberes que nosotros tenemos. Esas eran las claves básicas para evaluar la experiencia de intervención, que concretamente desembocaba, como les decía recién, en programas de radio, el pedido al municipio para que elaborara una plaza, obras de teatro callejeras, algunos folletos, alguna revista barrial. Ha tenido diferentes manifestaciones a lo largo de los años. ¿Qué aprendimos nosotros de esta experiencia? Lo primero es que hay que hacer rulos en la educación. Nosotros teníamos la sospecha inicial, antes de encarar este proceso, que el miedo era, en definitiva, si la inspectora nos va a permitir o no hacer esto. Concretamente era esa nuestra preocupación, ese era nuestro miedo. Y llegamos a la conclusión de que sí, y de que no era porque la inspectora era buena o mala, sino que sí porque nosotros le estábamos garantizando que íbamos a trabajar los contenidos curriculares. Es decir, lo que no íbamos a hacer, y eso sí lo explicitamos, era trabajarlos en el orden preestablecido. Pero lo que sí le garantizábamos era que con este proyecto implementado
todos los contenidos curriculares de los 3 primeros años de la enseñanza secundaria y todos los contenidos curriculares de las diferentes asignaturas de los últimos 3 años de la enseñanza secundaria, los íbamos a trabajar. Eso es lo que nos permitió hacer esta experiencia que a priori sentíamos que no necesariamente se encuadraba dentro de lo que el sistema educativo espera de la institución educativa, pero que queríamos hacerla. Entonces, en definitiva, la imagen esta lo que nos muestra y lo que nos permitió cosechar como aprendizaje es que el sistema es árido muchas veces, pero tiene grietas. Y en las grietas puede florecer la vida. Es decir, no estábamos haciendo absolutamente nada que la ley no nos permitiera hacer, estábamos siendo absolutamente respetuosos de la ley y estábamos dentro de las grietas que las mismas legislaciones, muchas veces encorsetantes, nos manifestaban. Nosotros podíamos generar algo diferente que pudiera ser, creíamos, más significativo. Y el segundo aprendizaje que obtuvimos es el del trabajo en equipo, reflejado en esta imagen del Ubuntu africano, el yo soy porque nosotros somos. No podríamos haber realizado una experiencia de estas características si todo el plantel docente no hubiera estado de acuerdo. Esto no significa que todo el plantel docente participó directamente de la experiencia, porque de hecho no fue así, pero sí contábamos con el aval de todo el plantel docente para poder trabajarlo. A su vez, el yo soy porque nosotros somos nos ponía en un plano de diálogo con las familias, con los vecinos, con los adolescentes, con las instituciones del barrio, y esto nos parecía que era fundamental, es decir, estos itinerarios fueron un producto de todos los actores involucrados en la comunidad educativa en su conjunto. Y para nosotros esto sí fue significativo. ¿Por qué? Porque de ninguna manera hubiéramos podido hacer lo que hicimos si el vecino no lo venía a contar. Entonces, creo que a la vez permitió generar procesos de identificación barrial que trascendieron largamente nuestras expectativas y que ubicaron a las personas que participaron de esos procesos en un plano de igualdad. 2 aclaraciones antes de terminar. Una es que lo ideal existe en las ideas, no existe en la realidad. Es decir, fue una experiencia bonita, fue una experiencia muy linda, no fue perfecta, y no sé si transformó la realidad. De hecho, estoy convencido que ninguna práctica educativa transforma la realidad. La realidad se transforma por un montón de factores, entre los cuales la educación también ayuda, pero la realidad es muy compleja y no se transformaría por un único factor. Entonces, me parece valioso compartirla con las posibilidades y con las limitaciones que tienen en este juego de la omnipotencia y la impotencia, es decir, sabiendo que es una experiencia valiosa, que vale la pena ensayarla, que vale la pena hacerla, pero que también es acotada y que no es fácil de hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, quizás a lo largo del relato, pudiera haber sonado en algún momento un cierto desprestigio, entre comillas, al sistema educativo tradicional tal y como lo conocemos, lo cual no es la intención, porque de hecho apostamos al espacio de la clase como lugar privilegiado para hacer este tipo de experiencias. Apostamos a la educación y apostamos al sistema educativo, pero sí creíamos, creo y creeré, al menos por un tiempo, que es necesario repensar algunas configuraciones educativas. No como sistema, no creo que el sistema educativo se transforme en un corto ni mediano plazo, pero sí podemos generar pequeñas experiencias institucionales que sean significativas. Es decir, una experiencia de estas características no va a cambiar ni la realidad ni el sistema educativo, pero sí puede hacer algo diferente con algunos adolescentes. Y de hecho lo hizo. Tuvimos que, a partir de eso, empezar a vincularnos mucho más con la policlínica, mucho más con el centro de violencia, mucho más con otras instituciones que eran las que en definitiva tenían las respuestas a lo que estaba pasando. Porque en la medida en que vos habilitás el diálogo en la escuela para hablar de algunas cosas que pasan, generalmente los adolescentes hablan de algunas cosas que pasan. Entonces también hay que estar dispuestos al momento de dar ese paso a qué tan lejos queremos llegar. No porque, insisto, tengamos que hacernos cargo de todo lo que se despliega a partir de eso,
pero sí tenemos que hacernos cargo de dar el paso de vincular al adolescente con la institución, de vincular al adolescente con su familia para que le cuente lo que está viviendo, en definitiva de hacernos cargo de lo que pase. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra responsabilidad y nuestra ética docente y porque tenemos una obligación ciudadana al respecto. Y porque en definitiva, y en esto estábamos convencidos, la única diferencia es que lo sepamos o que no lo sepamos, porque lo que viven los adolescentes lo están viviendo. Es decir, si el adolescente está atravesando alguna situación de consumo problemático de sustancias, la está atravesando. La diferencia es si nos la cuenta o no. En definitiva, eso, invitarlos a animarse a hacer experiencias de ensayo, animarse a hacer experiencias innovadoras y animarse en definitiva esto a decir, necesitamos incorporar lo que los adolescentes viven a la escuela y podemos hacerlo desde los contenidos curriculares, lo podemos hacer. Este es un formato, fue valioso para nosotros. Todas las asignaturas durante un mes trabajando una problemática. Pueden haber otras y ojalá así sea.